Bien, entonces en este video nosotros vamos a ver cómo podemos utilizar toda la base teórica de lo que son probabilidades, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una tabla de contingencia, en realidad esa tabla de contingencia es la base para que nosotros podamos calcular probabilidades y aplicar los principios probabilísticos, ¿no? A un conjunto de datos ya que nosotros tenemos en forma real, ¿no? Entonces acá nosotros hemos obtenido esta tabla de contingencia que pueden ver. Y una tabla de contingencia es una tabla de doble entrada, donde tenemos por una parte la variable temperatura máxima en grados Fahrenheit como columnas, y tenemos la velocidad del viento, ¿no? Que es otra variable en millas por hora, que está en las filas. Entonces tenemos una variable en las columnas y otra variable en las filas. Y lo que está en la intersección de ambas clases, ¿no? Porque son clases de temperatura, clases de velocidad del viento, entonces es el número de mediciones que se han obtenido, que pertenecen a una clase de volumen y que también pertenecen a una clase de temperatura, ¿no? Por ejemplo, este árbol que tenemos, esta medición de un día cualquiera, dentro de esos 5 meses de medición que hemos indicado, porque son 153 días y más o menos esos son 5 meses. Entonces, en ese periodo de 5 meses, que puede ser un periodo húmedo, un periodo seco, ya dependiendo, haciendo una clasificación, nosotros tenemos que un solo día hubo una velocidad del viento entre 1.7 y 4.1 millas por hora y una temperatura máxima que era mayor a 71.4 grados Fahrenheit, pero menor o igual a 76.5 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, uno solo hubo con esa medición de la velocidad del viento, con esa clase de velocidad de viento y con esa clase de temperatura máxima. No nos olvidemos acá que nosotros estamos categorizando variables numéricas, ¿no? Al colocar en clases, estamos colocando en categorías. Fíjense que acá la clases de temperatura tiene 8 clases y las clases de velocidad también tienen 8 clases, ¿no? Entonces, eso significa ahí en la tabla de contingencia que la temperatura mínima, por ejemplo, es 56 grados Fahrenheit y la temperatura máxima es 97 grados Fahrenheit en el caso de la temperatura máxima. En el caso de la velocidad del viento, en millas por hora, tenemos una velocidad mínima de 1.7 millas por hora y una velocidad máxima de 20.7 millas por hora, ¿no? Los valores que están al medio en la intersección de estas clases, ¿no? De las dos variables categorizadas, variables numéricas pero categorizadas, son el número de días. Entonces, todo lo que está acá es el número de días. De los 153 días, por ejemplo, hemos tenido 14 días, donde la velocidad del viento era acá, fíjense, estoy yendo acá, estamos teniendo 14 días, donde la velocidad del viento fue mayor a 6.5 millas por hora, pero menor o igual a 8.8 millas por hora, ¿no? En cuanto a la velocidad del viento, y una temperatura que estuvo entre una temperatura mayor a 81.6, pero menor o igual a 86.8 grados Fahrenheit. Entonces, lo que está ahí es el número de días, ¿no? Entonces, en base a esto, nosotros podemos calcular una serie de probabilidades. Todo lo que está en la intersección, eso es importante, todo lo que está en la intersección se denomina probabilidad conjunta, ¿no? Entonces, acá fíjense, todo lo que está coloreado, ahí, es la probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta, entonces, va a estar expresado por la intersección, Entonces, si nosotros, por ejemplo, decimos acá, vamos a ver probabilidad, entonces, probabilidad conjunta, ¿no? Probabilidad conjunta. Entonces acá vamos a tener, por ejemplo, si nosotros decimos, ¿cuál será la probabilidad? ¿Cuál será la probabilidad de que en un día haya
una velocidad del viento entre 4.1, ¿no? Una velocidad del viento entre 4.1 y 6.5, estamos hablando de velocidad. Primeramente vamos a colocar siempre velocidad. La velocidad del viento que sea entre 4.1 y 6.5 y que tenga una temperatura, por ejemplo, de 86.8 y que tenga una temperatura de 86.8 grados Fahrenheit y 91.9 y 91.9, ¿no? Entonces, ¿cuál será la probabilidad? Entonces, acá fíjense, estamos en 4.1 y 6.5, 86.8 y 91.9. Bien. Entonces, ¿cuál será la probabilidad conjunta de tener una velocidad del viento entre 4.1 y 6.5 acá y una temperatura máxima que esté entre 86.8 y 91.9? Bien, entonces también esto lo podemos expresar de la siguiente manera. ¿Cuál será la probabilidad de que tengamos una velocidad del viento, ¿no? De tener una velocidad del viento entre 4.1 y 6.5 millas por hora, ¿no? Y una temperatura máxima, ¿no? Entre 86.8 y 91.9 grados Fahrenheit. Bien, entonces, ¿cuál será nuestra? Es lo mismo que estamos indicando en ahí. Entonces, su probabilidad, entonces, fíjense acá, ¿cuánto va a ser? Tenemos entre 4.1 y 6.5, tenemos 6 días. 6 días ocurrió eso. Entonces, tenemos, a ver, vamos a ver dónde está. Acá está, 6 días, ¿no? A ver, nuevamente vayamos entre 4.1 y 6.5. Acá tenemos 4.1 y 6.5. Y tenemos entre 86.8 y 91. Entonces, tenemos 4 días. Entonces, vamos a colorearlo. Vamos a colocarlo esto con azul. Bien, ahí, ese 4 sería la respuesta para esto. Entonces, vamos a tener la probabilidad, entonces acá va a ser igual a 4 en 153 días. Entonces, esta probabilidad es, entonces acá, la probabilidad entonces sería 2.6%. Esa sería la probabilidad de conjunta, ¿no? Hablamos de conjunta cuando es, por un lado, del viento y de la temperatura máxima. Entonces, esa sería la probabilidad de tener una velocidad del viento entre unos valores y una temperatura máxima entre otros valores, ¿no? Si nosotros ahora decimos cuál será la velocidad, por ejemplo, acá, ¿no? Si nosotros cambiamos esto y colocamos acá, por ejemplo, ¿cuál será? Nos vayamos acá. ¿Cuál será la velocidad del viento, por ejemplo, de 11.2 a 13.6? Entonces acá vamos a tener 11.2, 11.2 y, bueno, aquí tenemos 11.2 y 13.6, creo que era. Eso sería en relación a la velocidad del viento, ¿no? Y ahora vamos a ver en relación a la temperatura máxima. Entonces, 11.2 acá y 13.6, ¿no? Y ahora una temperatura 81.6, ¿no? Acá 81.6, ¿no? Y 86.8, ¿no? Entonces acá vamos a tener esos valores, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad? Entonces ahora vamos a decir, estamos acá entre 11.2 y 13.6. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de tener en un día cualquiera
una velocidad del viento que esté entre 11.2 millas por hora y 13.6 millas por hora, ¿no? Y además, dice, una temperatura máxima entre 81.6 y 86, no, y está entre 86.8, dice 86.8 y 91.6, pero podemos cambiarle a esta otra. Por ejemplo, acá podemos cambiar y decir, ahora va a ser entre 11, para que no sea el mismo de acá, 11.2, hemos dicho 13.6, y acá podemos colocar la velocidad, la temperatura que esté entre 81.6 y 86. Entonces, la velocidad entre 81.6, aquí vamos a colocar, entre 81.6 y 86.8 grados Fahrenheit. Bien, ahora tenemos entonces una nueva probabilidad, ¿no? ¿Cuál sería entonces la probabilidad entre 11.2 y 13.6? Entonces tenemos acá 11.2 y 13.6. Y tenemos también acá entre 81.6 y 86.8. Entonces, este va a ser el otro valor que tenemos ahí, ¿no? Entre 81.6 y 86.8. Entonces, son 6 días que se ha dado eso, de 153. Por lo tanto, la probabilidad de ocurrencia conjunta es igual a 6 dividido entre 153. Entonces, vamos a ver, tenemos 6 días. Entonces, esta probabilidad sería de 3.92%. Entonces, esa sería la probabilidad de que nosotros tengamos esa probabilidad conjunta, relacionando la velocidad del viento y temperatura máxima. En realidad, esta, ¿qué sería? Esta llegaría a ser, entonces, si nosotros llamamos, por ejemplo, T al conjunto de la temperatura, la vamos a llamar T al conjunto de la temperatura, y B al conjunto del viento, entonces esto es lo mismo que decir, ¿no? La probabilidad de que pertenezca a un conjunto del viento, ¿no? Y de la temperatura, ¿no? Y esto es lo mismo que decir la probabilidad de que sea la clase de viento, intersección, entonces, ¿qué tiene que ser la intersección? A ver, vamos a ver dónde está acá la intersección. Bueno, entonces acá lo vamos a colocar, intersección. A ver, ¿dónde está la intersección? Debe estar más arriba, ¿no? Entonces tenemos que tener la intersección, que eso es como una U invertida. ¿Dónde está la intersección? Bien, a ver. Ya, lo podemos poner entonces de otra manera, lo vamos a colocar de la siguiente manera. Entonces también podemos decir nosotros que eso va a ser igual, podemos insertar acá directamente la ecuación. Entonces vamos a colocar de que sea la probabilidad de que sea la velocidad del viento, ¿no? Y aquí tenemos entonces intersección, la temperatura, ¿no? Entonces, eso sería entonces acá lo que estamos calculando, ¿no? Tenemos una clase de velocidad de viento y una clase de temperatura. Entonces, esto es entonces la probabilidad conjunta, ¿no? Entonces, ¿cuál será el que tiene la mayor probabilidad? Si la pregunta sería, por ejemplo, acá, ¿no? ¿Cuál es la mayor probabilidad conjunta? Que puede ser una pregunta. ¿Cuál es la mayor probabilidad conjunta? O ¿cuál es, bueno, acá podemos colocar también, ¿cuál es la menor? ¿Cuál es la menor probabilidad conjunta? Bien, entonces acá también podemos colocar
De esa manera. ¿Cuál sería la mayor probabilidad conjunta? Fíjense, de todos estos valores, tenemos que 14 es el máximo. Entonces, la mayor probabilidad conjunta va a ser 14 de 153. No hay otro valor, ¿no? 14. Entonces, vamos a tener 14, va a ser 14 de 153. Entonces, significa más o menos un 9.1%, que sería la probabilidad conjunta máxima. Y la menor va a ser los que tengan 1, ¿no? Aquí hay varios que tienen 1. Entonces, esa probabilidad va a ser, los del inferior, va a ser 1 en 153. Y entonces ahí sería una probabilidad sumamente bajísima de 0.06%. Bien, entonces, esa sería la probabilidad conjunta máxima y la probabilidad conjunta mínima. Hemos dicho que todas estas son probabilidades conjuntas. Bien. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son las probabilidades conjuntas que hemos colocado acá, lo vamos a colocar. Vamos a ver ahora las probabilidades. Aquí vamos a colocar probabilidades conjuntas. Esas son las probabilidades conjuntas. Bien, ahora vamos a ver las probabilidades marginales. Probabilidades marginales. Las probabilidades marginales van a corresponder simplemente, ¿no?, a una clase. Por ejemplo, a ver, fíjense, acá si yo digo, ¿cuál será la probabilidad de tener? Acá vamos a colocar lo mismo que hicimos hace rato ahí. ¿Cuál es ahora la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de tener valores del viento entre 4.1, ¿no?, a 6.5 millas por hora? Entonces, esto también quiere decir, nosotros podemos expresar de la siguiente manera. ¿Cuál es la probabilidad de tener una velocidad del viento entre 4.1 y 6.5 millas por hora? Entonces, simplemente la probabilidad marginal simplemente se refiere a la probabilidad de una clase de una de las variables que está en la tabla de contingencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuál será la probabilidad de tener una velocidad del viento? Esta velocidad del viento entre 4.1 y 6.5 millas. Entonces, acá lo que tenemos que hacer simplemente es calcular de la siguiente manera. Acá vamos a tener igual, el total simplemente de esa clase tiene que ser entonces 4.1, fíjense acá está 4.1, por lo tanto el total es 18. Entonces va a ser 18 dividido entre 153, que es el total. Entonces, esa será la probabilidad y esa probabilidad va a ser 11.7%, ¿no? 11.7% aproximadamente. Entonces, la probabilidad de tener una velocidad del viento entre 4.1 y 6.5 millas es de 11.7. 11.7. Lo mismo podemos hacer para la velocidad, para la probabilidad marginal de la temperatura. Entonces, vamos a decir acá, ¿cuál será, por ejemplo, la probabilidad, ¿no? La probabilidad, por ejemplo, de tener una temperatura entre 81.6, ¿no?, y 86.8 grados Fahrenheit. Entonces, acá vamos a colocar que eso va a ser la probabilidad de tener una temperatura máxima diaria entre 81.6, ¿no?, y 86.8 grados Fahrenheit. Entonces, acá, ¿cuál va a ser
esa probabilidad, entonces vamos a tener igual, entonces dice temperatura entre 81.6, donde está aquí tenemos 81.6 y su total es 30, dividido entre 153. Entonces la probabilidad marginal tiene este valor. Bueno, esto lo vamos a colocar, esto tiene que ir al otro lado. Bien, lo vamos a colocar entonces, esto va a ser igual, hemos dicho, 81.6 a 30 dividido entre 153. Bien, entonces tenemos acá una probabilidad de 19.6%. Entonces, la probabilidad de tener temperaturas máximas entre 81.6 y 86.8 grados centígrados, o grados Fahrenheit, mejor, es de 19.6%, ¿no? Entonces, esas son las probabilidades marginales. Ahora vamos a colorear cuáles serían entonces las probabilidades marginales. Son estas que están acá, los totales. Entonces, estos totales vamos a colocar de otra manera. Aquí tenemos total, y lo vamos a colocar entonces con otro color, ¿no? Entonces, esas son para las probabilidades marginales. Ahí. Bueno, vamos a colocar mejor otro para que se diferencie mejor. Ahí. Y entonces vamos a tener lo mismo en el otro lado, ¿no? El total. Entonces, la probabilidad marginal van a ser esos de color celeste. Bien, entonces ahí tenemos todo lo que está al medio. Si quieren podemos cambiarlo esto también para que esté claro eso de ahí, para que esto no nos confunda. Las clases lo vamos a poner sin relleno. Todo lo que está coloreado con este color rosado son probabilidades conjuntas. Estos totales, tanto de velocidad del viento como los totales de la temperatura máxima, son las probabilidades marginales. Entonces ya tenemos lo que son probabilidades marginales y probabilidades conjuntas, ¿no? Ahora, vamos a aplicar lo que es probabilidad condicional, que posiblemente sea lo más importante acá. Probabilidad. Una vez que nosotros sabemos cuál es la probabilidad marginal y la probabilidad conjunta, podemos aplicar la probabilidad condicional. Que nosotros tenemos por la regla de la multiplicación. No nos olvidemos que esto aplica a la regla de multiplicación. Hemos dicho, entonces, vamos a colocar acá, vamos a insertar. Hemos dicho que la probabilidad de ocurrencia de un evento A, pero condicionado a la ocurrencia de un evento B, va a ser igual, hemos dicho eso, está en la formulita, va a ser igual a la probabilidad de la intersección. Entonces vamos a tener acá A intersección B, dividido entre la probabilidad del evento que condiciona, que sería en este caso la probabilidad del evento B. Entonces, esa es la formulita de lo que nosotros tenemos de probabilidad condicional, ¿no? De probabilidad condicional. Entonces, vamos a colorearlo. Bien, esta es la formulita de probabilidad condicional. Bien. Pero también hemos dicho nosotros que va a ocurrir lo siguiente, que nosotros tenemos acá, colocando en ahí la probabilidad condicional, también decimos que la probabilidad de que ahora B condicione a A, va a ser igual. Entonces nos vamos acá, va a ser igual lo mismo de acá, la probabilidad de A intersección B. En realidad sería B intersección A, pero B intersección A es igual que A intersección B. Entonces vamos a tener ahí. Lo que va a cambiar sí es el denominador. Ahora el evento que condiciona es el conjunto A, el evento A, por lo tanto esto va a ser la probabilidad de A. Bien, entonces aquí tenemos las probabilidades condicionales.
Bien, entonces acá tenemos esa probabilidad, esas dos probabilidades, ¿no? Y ahora vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, yo quisiera saber cuál es la probabilidad, ¿no?, de que tengamos una temperatura. ¿Cuál será la probabilidad de que tengamos una temperatura, o mejor dicho, sí, una temperatura máxima entre 81.6 y 86.8, ¿no? Ahora, dado que la velocidad del viento, por ejemplo, está entre 6.5, dado que la velocidad del viento está entre 6.5 y 8.8. Esa sería la probabilidad condicional, ¿no? Entonces, en otras palabras, vamos a colocar cuál será la probabilidad de que la temperatura máxima esté entre 81.6 y 86.8, ¿no? Pero dado que la velocidad del viento está entre 6.5 y 8.8 millas por hora. Entonces, esta es la probabilidad. Yo estoy queriendo calcular la probabilidad de tener una temperatura máxima entre 81.6 y 86.8, pero dado que previamente la velocidad del viento ha sido de 6.5 a 8.8. Entonces, esta velocidad del viento es el evento que está condicionando el cálculo de la probabilidad de la temperatura, ¿no? Entonces, nosotros vamos a colocar lo siguiente, ¿no? Entonces, estamos haciendo acá, insertamos, acá vamos a colocar, entonces estamos queriendo calcular la probabilidad, ¿no?, de una clase de temperatura, pero que está condicionado a una velocidad del viento, ¿no? Y eso hemos dicho que es igual, aplicando la misma formulita que acá tenemos, esto es igual entonces a la probabilidad de esa clase de temperatura, intersección con esa clase de velocidad del viento, y dividido entre la probabilidad del evento que condiciona, que sería la probabilidad de la velocidad del viento, ¿no? Entonces, esta va a ser la formulita, ¿no? Ahí tenemos la fórmula, entonces, para este ejercicio, ¿no? Entonces, acá vamos a irnos y ahora decimos, a ver, ¿cuál será la probabilidad? Acá vamos a colocar. ¿Cuál será entonces ahora la probabilidad, ¿no?, la probabilidad de la intersección? Entonces aquí vamos a calcular la probabilidad de la intersección de esta clase de temperatura y de esta clase de velocidad del viento, ¿no? Aquí va a ser igual, eso de ahí. Entonces vamos a tener ahí ese de aquí. Entonces ese va a ser el primer cálculo, ¿no? Acá no es unión, esto es intersección, tiene que ser este valor. Bien, entonces estamos calculando en otras palabras el numerador. El numerador va a ser igual, ahora, estamos viendo entre 81.6, entonces vamos acá, 81.6 es este que tenemos acá, y luego nos dice, acá, entre ¿dónde está 81.6? Y entre 6.5 y 8.8, ¿no? Entonces tenemos 6.5 y 8.8, entonces este es el valor, ¿no? Por lo tanto, entonces vamos a tener que esto va a ser dividido, fíjense, este es el que está en la intersección, estos son los días en que la velocidad del viento ha sido entre 6.5 a 8.8 y la temperatura ha sido de 81.6 a 86.8. Entonces, ahora dividido entre
el total, entre el total. Bien, entonces, esa sería su probabilidad, ese es el numerador, ¿no? Entonces, nuevamente, para estar seguros, estamos hablando de 81.6, ¿está bien? Y tenemos por el otro lado 81.6 y tenemos por el otro lado 6.5, ¿no? Entonces, aquí tenemos, entonces, este es el valor, ¿no? Acá tenemos, vamos a colocar, este es el que hemos colocado. Lo podemos colocar, si no, con otro. Bien ahí, ¿no? Ese es entonces la probabilidad conjunta. Entonces ya tenemos el numerador. Ahora, la probabilidad, ¿cuál está condicionando? Está condicionando la probabilidad del viento. Entonces vamos a irnos acá, vamos a insertar, ¿no? Y ahora decimos la probabilidad de la clase del viento. Entonces, esta probabilidad de la clase del viento va a ser, acá, vamos a llevar ahora, la probabilidad de la clase del viento. ¿Cuál es la clase del viento? ¿No? Acá está. La velocidad del viento, dice, está entre 6.5 y 8.8. Entonces, ahora nos vamos ahí. 6.5, 6.5, aquí tenemos, y 8.8, ahí está. ¿Su total cuánto sería? Este es el valor 38. Ahora, esta es una probabilidad marginal dividido entre 153. Entonces, su probabilidad es 0.24. Entonces, aquí ya tengo el numerador y el denominador, ¿no? Ahora me voy a calcular la probabilidad. Entonces, decimos la probabilidad de que de esta probabilidad condicional, probabilidad de una clase de temperatura, ¿no? Condicionado a una clase de la velocidad del viento, ¿no? La velocidad del viento, entonces acá vamos a colocar. Entonces, su probabilidad condicional es, entonces acá vamos a calcular ahí esa probabilidad condicional, entonces, igual, aplicando la formulita, el numerador tenemos acá, dividido entre la probabilidad que está condicionando, y entonces nuestra probabilidad es de 36.8%. Entonces, la probabilidad de tener temperaturas máximas que estén entre 81.6 y 86.8, pero dado que la velocidad del viento está entre 6.5 y 8.8 millas por hora, es de un 36.8%, ¿no? Entonces, hemos calculado de esa manera la probabilidad condicional. Bien, ahora podemos calcular otra probabilidad más, pero acá vamos a calcular al revés. Ahora vamos a colocar, queremos calcular la probabilidad. En este caso hemos calculado la probabilidad de una clase de temperatura, pero condicionada a una clase del viento. Ahora vamos a calcular la probabilidad de una clase del viento condicionado a una clase de la temperatura. Entonces vamos a tener acá lo siguiente. Entonces, en vez de decir acá, vamos a tener yo quiero encontrar la probabilidad, aquí vamos a colocar, de que la velocidad del viento esté, por ejemplo, entre, entre 8.8 y 11, ¿no? Entonces acá vamos a colocar de que la velocidad del viento esté entre, la velocidad del viento que esté entre 6.5 o entre 8.8 y 11.2, entre 8.8 y 11.2 millas por hora, ¿no? Pero dado, ¿no? Acá, pero dado que la temperatura máxima, ¿no? Esté entre 71.4, esté entre 71
esté entre 71.4, 71.4 y 76.5, creo que es bien. Entonces, a ver, vamos a calcular ahora esa probabilidad. Entonces, esto sería grados Fahrenheit. Entonces, a ver, vamos a ver, la velocidad del viento ahora queremos ver entre 8.8 y 11 millas, ¿no? Que estaría acá. Entonces, y queremos también entre 71.4 y 76.5 grados Fahrenheit, ¿está bien? Entonces, ese valor va a ser 8.8 y 11, y aquí tenemos entonces acá, y entre 71.4 y 76, entonces vamos a tener ese valor. Ese valor es el que estamos viendo en la intersección. Bien, entonces nos vamos acá, y ahora vamos a tener, a ver, nuevamente yo quiero encontrar la velocidad del viento, la probabilidad de la velocidad del viento que esté entre 8.8 y 11.2 millas por hora, pero dado que la temperatura máxima esté entre 71.4 y 76.5. Entonces, acá vamos a tener la probabilidad, ahora va a ser la siguiente. Nosotros tenemos acá, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es que ahora lo que tenemos aquí es la probabilidad del viento, acá, condicionado a la clase de temperatura. El numerador no va a cambiar, pero sí va a cambiar la probabilidad del evento que condiciona. Ahora, el evento que condiciona es la clase de temperatura máxima. Entonces, lo único que va a cambiar es eso en la formulita. Y por lo tanto, nosotros ahora vamos a decir la temperatura, la probabilidad de la intersección. Entonces, ahora nos vamos a ver cuál es la probabilidad de la intersección. Bien, ahí. Ahora, ¿cuál es la intersección? Entre 8.8 hemos dicho, 8.8 y hasta 11.2 millas, y entre 71.4 y 76.5. Entonces, esto es, nos vamos acá, aquí estamos, y aquí tenemos ese valor, ¿no? Entonces, esa es la intersección, ahora dividido entre el total, ¿no? Como estamos haciendo siempre, entonces vamos a tener ahora entre el total sería este valor que nosotros tenemos aquí, 153 y X. Bien, entonces ya tenemos la probabilidad de ocurrencia. Esa probabilidad de ocurrencia, ¿no? De la intersección, es 0.039, que es más o menos un 3.92%, ¿no? Bien, ahora tenemos la probabilidad del evento que está condicionando. Entonces, ahora no vamos a tener la probabilidad de B, sino vamos a tener la probabilidad de la temperatura, ¿no? Entonces, vamos a tener acá. Entonces, ahora el evento que está condicionando, el que está en el denominador, es la clase de temperatura. Entonces, vamos a tener acá la probabilidad marginal de esa clase de temperatura, ¿no? Entonces, la temperatura acá es de 71.4 y 76.5. Ese es el que está condicionado. Entonces, eso va a ser igual. Aquí nos vamos. 71.4. 71, entonces vamos acá 71. Y su total para esta clase de temperatura es 25. Entonces, 25 dividido entre el total. Entonces, esa es la probabilidad marginal de la temperatura, de esa clase de temperatura, entre 71.4 y 76.5. Bien, eso más o menos sería 16.3%, ¿no? Entonces, ahora, acá vamos a calcular justamente ahora la probabilidad, esta probabilidad, ¿no? Lo que hemos indicado acá, copiamos, y vamos a tener entonces la probabilidad, ¿no? De una clase de la velocidad del viento, pero condicionado a una clase ahora de la temperatura, ¿no? Entonces ahora va a ser, estamos aplicando esta formulita, eso va a ser igual al numerador, que es la intersección, dividido entre la probabilidad del evento, la probabilidad marginal del evento que condiciona, que sería en este caso este valor de ahí,
y tendríamos una probabilidad entonces del 24%. Esa sería nuestra probabilidad de que nosotros tengamos una velocidad del viento entre 8.8 y 11.2 millas por hora, pero dado que la temperatura máxima esté entre 71.4 y 76.5 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, estamos aplicando lo que es la probabilidad condicional, ¿no? Estamos aplicando acá lo que es la regla de la multiplicación, ¿no? Bien, otra cosa importante acá es si nosotros queremos, por ejemplo, saber, ¿no? La regla de la adición, ¿no? La regla de la adición. Por ejemplo, ¿cómo sería la probabilidad si nosotros decimos acá, a ver, vamos a colocar, yo quiero calcular ahora la probabilidad de que la velocidad del viento, ¿no? esté entre 8.8 y 11.2 millas por hora, ¿no? Y ahora estamos haciendo acá una palabra importante. O, ¿no? Estamos queriendo ver la velocidad. ¿Cuál es la probabilidad de que la velocidad del viento esté entre 8.8 y 11.2 millas por hora? O que la velocidad del viento esté entre, ¿no? Entonces ahora hemos dicho 8.8 a 11.2, entre 13.6 y 16, por ejemplo, entre 13.6 y 16 millas por hora. Bien, entonces acá tenemos que aplicar en este caso, en este ejercicio, tenemos que aplicar la regla de la adición, Entonces acá estamos haciendo lo mismo, estamos haciendo la probabilidad de que una clase del viento, ¿no? O, ¿no? Que vamos a llamar la clase B1, o la clase de la velocidad del viento B2. Entonces, esto es lo que tenemos que calcular. Y hemos dicho que esto es igual a la suma de las probabilidades. Entonces vamos a tener la probabilidad de B1 más la probabilidad de B2. Más la probabilidad de B2. Entonces, eso sería lo que tendríamos que hacer, ¿no? Entonces decimos ahora, ¿cuál será? Vamos a llamar este primero B1, la probabilidad que esté entre 8.8 y 11.2 millas. Y B2, la probabilidad que esté, la velocidad que tenga entre 13.6 y 16 millas por hora. Entonces decimos la probabilidad de B1 va a ser igual. Entonces nos vamos para ver, estamos hablando de 8.8 a 11.2. Entonces vamos acá. 8.8, nos vamos a la tabla de contingencia. Acá 8.8 a 11.2. Su total es este valor. Entonces, ese valor dividido entre el total tiene que darnos entonces ese valor. Ya tenemos entonces la probabilidad de la clase de viento B1. Ahora tenemos la probabilidad de la clase de viento B2, ¿no? Entonces, B2 va a ser igual ahora. Ahora, B2 va a ser entre 13.6 y 16 millas, ¿no? Entonces, ahora vamos entre 6 y 16. Ahora vemos el total. Son 22 dividido entre este total. Y esa sería entonces la probabilidad, ¿no? Entonces, ahora decimos que la probabilidad, ¿no? Acá, la probabilidad de que tengamos esa clase de velocidad del viento B1 ¿no? O la velocidad, ¿no? Bueno, mejor vamos a hacer con acá. Vamos a insertar
Entonces vamos a insertar y vamos a decir, entonces vamos a tener ahora la probabilidad de que tengamos la clase de velocidad de viento B1, ¿no? O B2. Esto es igual, ¿no? A decir la probabilidad de la unión. Ahora es unión B1, unión. Entonces acá tenemos la unión B con B2, ¿no? Unión con B2. Y eso es igual a la probabilidad, eso es igual a la probabilidad de la clase de velocidad B1, ¿no? Más la probabilidad de la clase de velocidad B2. Y esto sería entonces igual, va a ser a 0.248, ¿no? Más 0.143, ¿no? 0.143. Bien, entonces eso sería ahí. Y vamos a tener entonces que esto va a ser igual. Entonces vamos a tener, entonces 0.39. Entonces acá tenemos que eso es igual a 0.3921. Y eso es igual también a un 39.2%. Entonces, ese sería el resultado final. Entonces, la probabilidad de tener, estamos aplicando acá la unión de conjuntos, entonces va a tener esa probabilidad. Entonces, acá tenemos ahí la probabilidad de que tengamos la velocidad del viento, ¿no? B1, o la velocidad del viento va a ser la suma de sus velocidades, ¿no? De las probabilidades de ambas clases de velocidad del viento, ¿no? En cambio, si nosotros dijéramos ahora, si nosotros calcular la probabilidad, si dijéramos calcular la probabilidad, lo mismo que está acá, solamente si dijéramos calcular la probabilidad de que de mediciones de la velocidad del viento que pertenezcan a B1 y que pertenezcan también a la clase de velocidad B2, ¿no? Entonces, acá vamos a analizar. Si nos pedirían esto, ¿no? Nosotros sabemos que estos son eventos mutuamente excluyentes, porque una medición de la velocidad del viento solamente va a pertenecer a una clase. Entonces, son eventos mutuamente excluyentes y eso lo podemos ver acá, ¿no? En la velocidad del viento. Este 4.1, acá, si bien hay en las dos clases, pero solamente si hay la medición de 4.1, pertenece a la clase 1. Si hay la medición de 6.5, solamente pertenece a esta clase, a la clase 2. Si hay una medición de 8.8, solamente pertenece a la clase 3. Entonces, son eventos mutuamente excluyentes que ya hemos visto ahí. Por lo tanto, en este caso, ¿cuál sería nuestro resultado? Nuestro resultado, entonces, va a ser entonces, acá vamos a ver el conjunto vacío. Bien, ese es el conjunto vacío, ¿no? Entonces, la respuesta es que ese es el conjunto vacío. O sea, no hay elementos que pertenezcan a dos clases del viento, ¿no? Como habíamos dicho, por ejemplo, en el caso de especie, un árbol nosotros vamos, identificamos y solamente le asignamos un nombre, ¿no? A la especie o un nombre científico. Ese árbol no puede tener dos nombres comunes ni dos nombres científicos, solamente va a tener uno, ¿no? Entonces, eso sería entonces, en ese caso, la definición también, el uso del conjunto vacío. Entonces, si alguien dice, ¿cuál es la probabilidad de que este árbol sea de la especie 1 y de la especie 2? Entonces, el resultado es un conjunto vacío. No hay elementos que pertenezcan
a ambos conjuntos de nombres comunes o de nombres científicos de especies. Bien, eso sería entonces, hasta ahí lo que hemos visto sería la aplicación, digamos, de lo que hemos visto, los conceptos de probabilidades en la aplicación en una tabla de contingencia para calcular probabilidades condicionales, para calcular, ver cuáles son las probabilidades marginales, las probabilidades conjuntas, ¿no? Y lo que faltaría, bueno, sería el teorema de Bayes, pero eso, a ver si nos da tiempo, vamos a ver, pero esto sería lo más importante hasta acá, calcular probabilidades condicionales. Entonces, por ejemplo, en el caso de forestal, nosotros podríamos poner acá clases de volumen, ¿no? Y acá podríamos poner, si queremos, podemos poner no siempre una variable cuantitativa categorizada. Podríamos poner, por ejemplo, posición de copa, que es una variable cualitativa, ¿no? O infestación de lianas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Podríamos entonces calcular probabilidades y decir, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos un volumen que esté en esta categoría, pero dado que el árbol está creciendo en condiciones de posición de copa 4? Entonces, ese volumen está condicionado a esa posición de copa. El cálculo de la probabilidad de ocurrencia de esa clase de volumen de madera va a estar condicionado a la clase de posición de copa o a la clase de infestación de lianas o a la clase de forma de copa, ¿no? O forma de fuste, calidad de fuste también, ¿no? Entonces, tendríamos que ver los factores que más influyen en la productividad del bosque. Bien, entonces ese sería el video. Vamos a dejar de compartir y por lo tanto vamos a detener la grabación.